Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versos del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de su costumbre y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serapta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Así gritaban en las aldeas de Galilea, sorprendidos por las palabras y los gestos de Jesús. Sin embargo, no es esto lo que sucede en Nazaret cuando se presenta ante sus propios vecinos como ungido, como profeta de los pobres. Jesús observa primero su admiración y luego su rechazo. No se sorprenden. Les recuerda un conocido refrán: os aseguro que ningún profeta es acogido en su tierra. Luego, cuando lo expulsan fuera del pueblo e intentan acabar con él, Jesús los abandona. El narrador dice que se abrió paso entre ellos y se fue dejándolos. Nazaret se quedó sin el profeta Jesús. Jesús es y actúa como profeta. No es un sacerdote del templo ni un maestro de la ley. Su vida se enmarca en la tradición profética de Israel. A diferencia de los reyes y sacerdotes, el profeta no es nombrado ni ungido por nadie. Su autoridad proviene directamente de Dios, empeñado en alentar y guiar en su espíritu al pueblo, cuando los dirigentes políticos o religiosos no saben hacerlo. Los rasgos del profeta son inconfundibles. En medio de una sociedad injusta donde los poderosos buscan su bienestar, silenciando el sufrimiento de los que lloran, el profeta se atreve a leer y a vivir la realidad desde la compasión de Dios por los marginados. Su vida entera se convierte en luz, que critica las injusticias y llama a la conversión y el cambio. Por otra parte, cuando la misma religión se acomoda a un orden de cosas injustas o sus intereses ya no responden a los de Dios, el profeta sacude la indiferencia y el autoengaño, alzando su voz y resignificando la fe en la autoridad de Dios y su presencia. Conduce a una esperanza nueva y a pensar en un futuro desde la libertad y desde el amor de Dios. Los profetas a menudo incomodan, y mucho más a las autoridades políticas y más aún a las religiosas. Lo controversial de sus predicaciones, inspiradas en la verdad, la mayoría de las ocasiones produce contradicción y división, no porque el profeta tenga esa intención, sino porque el poderoso utiliza su figura de autoridad para intentar defenderse y justificar sus posturas, viviendo en una ausencia de humildad que polariza, como sucedía en la historia de Israel, sobre todo en los tiempos de la monarquía. Hoy también sucede. Es importante orar por el surgimiento de vocaciones sacerdotales para el servicio de la Iglesia, pero también es importante, o más aún,
Orar por el surgimiento de profetas, que hagan oír la voz de Dios y muestren su voluntad. El ejercicio del profetismo en nuestros contextos debe ser impulsado, defendido y apoyado por todos nosotros. La defensa de la vida y de la condición humana fundamental desde la creación, la voluntad de Dios en las leyes naturales, son temas abordados por parte de los profetas actuales. Y no necesariamente son religiosos o clérigos, a veces se tratan de personas no confesionales, pero aún así Dios habla por medio de ellos de manera clara. Para identificar a un profeta basta con tener una conexión profunda con el querer de Dios y con su palabra, ser inquietos en el conocimiento de la revelación de Dios, tanto en las Sagradas Escrituras como en la tradición de la Iglesia. De lo que podemos estar seguros es que jamás un profeta entrará en contradicción con la revelación, sino por el contrario anunciará la verdad y denunciará lo que no vaya a tono con el querer de Dios. Pidamos al Señor que en estos tiempos tan difíciles, de tanta contradicción, de tanto relativismo, de tanto engaño, de tanta ideología engañosa, pecaminosa y destructiva, el profetismo de la Iglesia se haga escuchar. Pues si nosotros no hablamos, hasta las piedras lo harán. Pero Dios siempre está hablando y espera de ti y de mí como bautizados que ejerzamos el profetismo, sobre todo hoy, cuando la voz de cada uno de nosotros puede estar en cualquier momento en las redes y alzar nuestra voz, alzar nuestras manos contra todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Ese es tu deber, ese es mi deber. Hagámoslo y oremos para que el Señor haga surgir profetas, de donde quiera que sea, pero que hablen y defiendan con argumentos claros y con la verdad el querer de Dios para el ser humano. Señor, gracias por el profetismo que has regalado a tu pueblo durante toda la historia de la humanidad. Gracias porque gracias a los profetas has anunciado la verdad y has denunciado las injusticias y la manera errada de actuar de los gobernantes y has iluminado a tu pueblo para que nunca se desvíe del camino. Hoy, más que nunca, Señor, necesitamos la voz de los profetas, necesitamos del profetismo de la Iglesia para acallar las voces que a veces hablan más fuerte, que a veces pareciese tener más argumentos y convencen de una manera tan fácil a los jóvenes y a los niños. En todo momento están hablando, no descansan, hasta destruir todo lo que tú, Señor, has hecho. Por eso necesitamos alzar nuestra voz. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que sepamos qué decir y que ideemos nuevas maneras, nuevas formas de alzar nuestra voz, para que con los argumentos que tú nos das, Señor, con la verdad que es el mismo Jesucristo, podamos mostrarle la luz a un mundo en la oscuridad. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.